Bienvenidos a Es Lengua y Literatura. En esta ocasión estudiaremos los contenidos relacionados a la semana 3. Corresponde estudiar los textos con imágenes. Iniciamos con anticipación. En anticipación encontramos una actividad individual que trata acerca de la lectura de un texto. El texto es el canto 20 de la obra La Ilíada de Homero, el combate de los dioses. Después de leer este pequeño fragmento, respondemos a las siguientes actividades. En el literal A encontramos la siguiente indicación. Observo la serie de imágenes. Coloco el número según el orden de la escena que representan en el texto. La imagen número 1 sería esta. Está ubicada en la parte superior derecha, donde Zeus se encuentra reunido en su templo junto con Temis, a quien le da la orden de convocar a los demás dioses. La segunda imagen sería donde los dioses están reunidos, donde han acudido al llamado de Zeus. Y la tercera imagen sería donde Aquiles se encuentra peleando contra los troyanos. Y la cuarta imagen sería donde los dioses intervienen en la guerra. En la actividad 2 encontramos una actividad en pares, es decir, que hay que hacerlo con un compañero o compañera de clase. En el literal A leemos, ¿qué acciones del texto se representan en las imágenes? Y vemos que en estas imágenes se representa el mandato de Zeus a Temis para llamar a los dioses. También la reunión de todos los dioses convocados, la furia de Aquiles a la que hace mención Zeus, y cómo los dioses acuden a la batalla tomando bandos. En el literal B encontramos la siguiente indicación. Describimos las imágenes y lo que representan. Vamos a decir que en la imagen 1 observamos a Zeus con el rayo, por ser el padre de los dioses, y a Temis, que representa la justicia por la espada que posee. En la imagen 2 observamos el palacio de Zeus con los dioses y sus elementos representativos. En la imagen 3 observamos en el campo de batalla al guerrero Aquiles luchando contra los troyanos. Y finalmente en la imagen 4 se observa a los diferentes dioses tomando partido en la guerra. En el literal C nos dice lo siguiente. Observamos las imágenes de los dioses griegos y describimos su función en la mitología a partir de los elementos de la imagen, es decir, a partir de los colores, las líneas y los elementos simbólicos. Esta es la primera imagen que se nos presenta. El texto menciona que Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra. A través de la imagen podemos observar la armadura de combate con la que viste esta deidad y la lechuza que representa la sabiduría y el conocimiento. La segunda imagen es esta. El texto también menciona que Poseidón es el dios del océano. Además, menciona que es el encargado de ceñir la tierra. Los colores celestes y azul nos indican la presencia del elemento del agua. También se observa el tridente de Poseidón, el cual es una herramienta utilizada para pescar. Llegamos así a la parte de construcción. Y en la parte de construcción encontramos textos con imágenes. La indicación que se nos da es que es una actividad con el docente y que debemos leer la siguiente información. Para poder interpretar una obra de arte o un mural artístico, son importantes los conocimientos del mundo que nos rodea, así como la capacidad de percepción y de atención a los detalles. Para analizar una obra de arte se debe prestar atención a los siguientes elementos. En primer lugar, el tema. Esto es importante porque el tema constituye el significado de las figuras o lo que representa. En segundo lugar, lo estético. Con lo estético queremos hacer referencia a la sensibilidad en las figuras, es decir, a las formas y a los trazos. Y en tercer lugar, a lo pictórico. Con lo pictórico nos referimos al lenguaje encontrado en las semejanzas y diferencias pictóricas con otras pinturas de su mismo tiempo. La siguiente indicación nos dice, observamos y respondemos en el cuaderno. Y encontramos una pintura. La pintura es La Petite Chaperon Rogué, es decir, la Caperucita Roja, que fue pintada por Gustave Doré en 1862. Esta pintura fue utilizada por la Orquesta Mondragón en uno de sus álbumes en la que querían presentar no a un lobo feroz, sino a una caperucita feroz. Recordemos que del cuento Caperucita existen diferentes versiones y que las versiones más conocidas que nosotros hemos leído es la de Charles Perrault, que en su versión original fue escrita en un tono bastante fuerte, pero que posteriormente fue editada, vamos a decirlo así, para que fuese leída con una intención moralizante por los niños.
También los hermanos Grimm sacaron su propia versión de Caperucita, quienes también suavizaron el final de este cuento. Dicho lo anterior, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿De qué trata el cuento con el que se asocia la pintura? Bueno, diremos que es el cuento de Caperucita Roja. El cuento trata acerca del cuidado que deben tener las señoritas con los desconocidos. Este cuento voy a omitir contarlo en este momento porque lo voy a retomar en la actividad que nos solicita al final. En el literal B nos dice la siguiente interrogante. ¿Qué escena se ha presentado? Y explicamos. Bueno, la escena que nos presenta es el momento en el que Caperucita entra en la cama con el lobo y le hace diferentes preguntas. En el literal C encontramos la pregunta ¿qué elementos de la pintura se relacionan con la escena presentada? Bueno, aquí tenemos varios elementos, por ejemplo la vestimenta de Caperucita y la del lobo disfrazado de la abuela, la habitación, la cama, el tema del autor, etc. Son algunos de los elementos que encontramos en la pintura. En el literal D nos dice, escribimos un comentario sobre los elementos gráficos de la pintura, es decir, los colores, los trazos, los objetos. Vamos a decir que los colores son tenues debido a la escena, ¿no? Hay una combinación entre sombra y luz y utiliza una técnica que combina el realismo con la fantasía. La vestimenta también hace referencia al vestuario de la época. Esas son algunas de las cosas que podemos mencionar. Llegamos a la actividad número 4, actividad con el docente. Nos solicita que observemos las imágenes y que generemos una reflexión sobre ellas. La primera imagen que se nos presenta es La noche estrellada de Vincent van Gogh, que fue pintada en 1889. Esta pintura se dice que Van Gogh la pintó desde su habitación en el asilo, que en realidad no era un asilo sino un manicomio. Él tuvo que ingresar voluntariamente a este manicomio porque había sufrido una crisis emocional y se había automutilado la oreja izquierda y debido a eso él tuvo que buscar ayuda. Entonces se dice que mientras él estaba en este manicomio, desde su habitación, desde la ventana de su habitación, él observaba el cielo y observaba los valles y también se ideó un pueblo que es un pueblo que aparece en la pintura pero que es un pueblo inexistente. Y él realiza esa pintura, es de la serie de esas pinturas, es el único nocturno que encontramos de ellas. Bueno, podemos decir muchas cosas sobre esta pintura. La pintura, por tanto, puede representar desde un evento apocalíptico, porque recordemos que Van Gogh era un hombre religioso, tenía sus convicciones religiosas y algunos creen que en esta pintura se pueden visualizar esos rasgos religiosos en la vida de Van Gogh. Algunos piensan también que puede representar la absorción del artista por la naturaleza, es decir, la naturaleza puede absorber al artista, y por otra parte también puede representar la esperanza de una mejor vida futura. Recordemos que, bueno, la perspectiva de una persona que puede estar encerrada en un hospital psiquiátrico y que mira desde su ventana el cielo y la noche, las estrellas y esos pequeños remolinos, entonces puede representar, las estrellas pueden representar una señal de esperanza de una mejor vida. Bueno, vamos a avanzar. La siguiente pintura es el Neva de San Petersburgo, que fue pintada por Teodoro Hildebrand en 1844. Vamos a decir que el Neva es un río que se encuentra en la segunda ciudad más importante de Rusia, San Petersburgo. Hildebrand retrata la forma de vida de las personas de esa época. En la pintura podemos observar una ciudad al fondo, como también podemos observar algunas barcas, algunos barcos llegando a ese lugar, que están encalladas en ese lugar, personas que habitan en la zona, el estilo de vida de esa época. Muy probablemente este río pudo ser muy representativo para las personas de su época, ya que recordemos que estos lugares pueden ser lugares de comercio, medios de subsistencia, ¿no? en su momento. También este es uno de los ríos que en época de invierno se congela y la gente pues puede atravesarlo de a pie. A continuación llegamos a la actividad número 5, la actividad en equipo. Seguimos los pasos para crear un texto con imágenes. El primer paso que encontramos es la planificación. Y en la planificación nos dice lo siguiente: identificamos la situación comunicativa que representaremos en imágenes.
redactamos un resumen y nos sugiere que podemos utilizar el mito griego que investigamos o alguno que nos haya llamado la atención, al igual que algún fragmento de la obra de la Ilíada. En este caso yo voy a tomar el cuento de Caperucita Roja, por eso no lo conté en la sección anterior para poder representarlo en la actividad final. Nos dice también que dentro de la planificación debemos formular el propósito de nuestra presentación, es decir, qué queremos comunicar. En tercer lugar nos dice que escribamos en nuestro cuaderno las ideas para poder generar nuestra representación, es decir, la técnica, los colores, las formas o las líneas. Bueno, para elegir la técnica debemos socializar las características de cada uno y aquí nos presentan algunas técnicas, por ejemplo, el dibujo a lápiz, el puntillismo, el café u otros ingredientes como una técnica. También tenemos el carboncillo, la técnica del carboncillo, la acuarela y la técnica mixta. Nosotros podemos elegir cualquiera de estas técnicas a la hora de hacer nuestra representación. Bueno, por último nos dice que debemos escribir enunciados o frases que acompañarán nuestras representaciones y las compartimos con la clase. En la actividad número 6 nos dice que es una actividad en pares, es decir, lo hacemos con un compañero de clase. Debemos leer y resolver. Y en esta se nos presenta el tema de las palabras homónimas y parónimas. Vamos a decir que las palabras homónimas son aquellas que poseen la misma forma de escritura y la misma pronunciación, pero poseen diferentes significados. Estas palabras pueden clasificarse en homógrafas y homófonas. Las palabras homógrafas tienen la misma escritura, pero poseen un significado diferente. Por ejemplo, la palabra llama podemos aplicarla en diferentes contextos. La llama arde con leña, nos referimos a la llama como fuego. La llama es un animal lanudo, nos referimos a la llama como un animal. Y llama por teléfono a tu mamá, nos referimos a la palabra llama como el verbo llamar. Otro ejemplo sería, tengo dinero en el banco. La palabra banco en este caso se refiere a una institución financiera. Me senté en el banco. En este ejemplo se hace referencia a un objeto, a un lugar donde uno puede sentarse. Como podemos ver, tienen la misma escritura, pero un significado diferente. Las siguientes palabras son las palabras homófonas. Estas se escuchan igual, pero su escritura y su significado son diferentes. Por ejemplo, hola y hola. Ambas palabras las escuchamos igual, pero su escritura es diferente porque hola de saludo lo escribimos con H y hola de mar la escribimos sin H. Otro ejemplo sería la palabra bota y bota. Ponte la bota. Nos referimos a una clase de zapato, ¿verdad?, que podemos utilizar los seres humanos. Y por otra parte, vota es tu derecho. Nos referimos a una acción que se realiza para emitir el sufragio. Tenemos la palabra Asia y Asia. Asia es un continente y Asia es una preposición que puede indicar un lugar de destino. Y por último tenemos los parónimos, que estas palabras se escriben diferente y poseen una pronunciación parecida y un significado diferente. Por ejemplo, la palabra abeja y la palabra oveja. Y tenemos el ejemplo de casado y cansado. Entonces se escriben diferente, tienen una pronunciación parecida, pero su significado es diferente. Llegamos finalmente a la parte de consolidación. Y en esta parte llegamos a una actividad, la actividad 7, actividad en pares. Debemos resolver. Y aquí llegamos a la segunda parte o al segundo paso de la construcción de nuestro texto. Ya vimos la planificación, ahora es la textualización. Utilizamos el espacio asignado para crear nuestro texto con imágenes. Como les dije anteriormente, voy a utilizar el cuento de Caperucita como un ejemplo. Utilizo la primera imagen. Y en la primera imagen yo escribí que Caperucita visitó a su abuela. Ya sabemos que su madre le manda comida a la abuela, entonces por esa razón Caperucita visita a la abuela. Pero en el camino, al llegar al bosque, se encuentra con el lobo. Y el lobo la convence para que ella cambie de ruta y de esta manera el lobo pueda llegar él en primer lugar a la casa de la abuela. Cuando llega a la casa de la abuela, según el relato, el lobo se la come. Se la devora. Así que el lobo posteriormente pasa a acostarse en la cama esperando que llegue Caperucita. Cuando llega Caperucita, entonces el lobo
la invita a que se acueste con él. Es ahí donde se tiene la famosa conversación entre Caperucita y el lobo. ¿Verdad, abuelita? ¿Qué ojos tan grandes tienes? Y él dice, son para verte mejor. ¿Y qué piernas tan grandes tienes? Son para correr mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes? Y él dice, es para comerte. Entonces, cuando ocurre esto, los hermanos Grimm, en la versión de los hermanos Grimm, le incluyen a un leñador, que es el que va en auxilio de Caperucita, rescatando no solo a Caperucita, sino también a la abuela. Y este ha sido el ejemplo que he utilizado para poder representar un texto a través de imágenes. La tercera parte de este proyecto de representar un texto a través de imagen es la revisión. Y en la revisión debe haber un intercambio de nuestro texto con otro compañero. Aparte de eso, debemos hacer los cambios necesarios a nuestro texto a partir de los comentarios de las compañeras y compañeros. Y por último tenemos la publicación. En la publicación presentamos nuestra creación a la clase, comentamos los elementos gráficos que se han utilizado y finalmente llegamos a la evaluación, donde se nos solicita que marquemos con una X según corresponda y nos presenta la siguiente rúbrica. ¿Presenta una intención comunicativa clara su texto? Vamos a decir que sí. ¿Representa una historia a través de imágenes? También lo hacemos. ¿Refleja el contenido de la narración? Correcto, sí lo hace. ¿Utiliza una técnica de dibujo definida? En este caso hemos utilizado imágenes prediseñadas, pero vamos a decir que sí. ¿Utiliza palabras homónimas o parónimas? En este sentido sí diremos que no, porque no utilizamos ninguna palabra homónima o parónima. Finalmente llegamos a la actividad en casa. Esta es una actividad que usted debe hacer en su casa y es investigar qué son los medios de comunicación masiva y cuáles son sus características. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.